Qué gusto para mí enorme poder estar acá con ustedes. De verdad, muy, muy agradecido. Y sé bien que, y quienes me conocen saben que no soy una persona de línea mística, pero qué impresión. Yo no padezco de nada, gracias a Dios, pero el día de ayer amanecí con una migraña, sería la palabra, porque hay dolores de cabeza y hay otros que no, que todavía me alcanzó a la madrugada de hoy y he batallado con eso. Y gracias a Dios me siento muchísimo mejor. Pero le comparto esto porque gozando de muy buena salud, me preguntaba junto con mi esposa qué pasó, porque es que me quería reventar la cabeza el día de ayer durante todo el día. Y, y sin duda alguna, una de las posibilidades más fuertes es la batalla que se gesta cuando nosotros empezamos a tratar de incursionar en la salud de la iglesia, en la salud de los ministros de Dios, hombres, mujeres, de las familias pastorales, sin duda alguna. Y así que, pues con más fuerza y con más ganas le entro esta mañana. Debo decir que para mí es un honor estar con ustedes, pero especialmente también es un deber. Y eso es lo que quiero compartir durante esta mañana, donde voy a hablar del tema del perdón. En octubre, o sea, este mismo año, dentro de un mes, estoy a solo días de llegar a cumplir 40 años de ser pastor. Una honra que Dios me ha permitido tener desde la primera vez que alguien me llamó pastor. A octubre de este año van a haber pasado 40 años. Eso me hace sentir muy responsable de poder legar algo, compartir algo que sea de provecho. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quiero decir es que este deber que tengo con mi familia en la fe me obliga no solamente pues abrir de manera, voy a decir, mecánica mi folder de enseñanza, sino que lo que quiero hacer durante esta mañana, en el rato que tenemos juntos, es que quiero abrir un poco de mi corazón porque lo que estaban compartiendo ustedes ahora a manera de preámbulo podría caer en el oído descuidado de alguien. Podría ser que alguien esté ahí diciendo que el burnout, que la salud de la familia y que queremos trabajar con ustedes, pastores. Y realmente aplaudo esto. Lo aplaudo porque la labor pastoral no es invento mío, es una de las tareas más duras que existe. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando se evalúa el trabajo pastoral, está dentro de las tareas, de las tres tareas más duras y difíciles que hay. Y básicamente un hombre y una mujer que toman su llamado seriamente, responsablemente, firmemente, será una persona que esté sometido a un desgaste muy fuerte, porque el, el desgaste de un hombre y de una mujer que sirve a Dios es integral. No es como el que vuela pala, que solamente se cansa físicamente, no es como el intelectual que se cansa mentalmente. Lo nuestro es integral, es un vaciamiento que incluye la parte espiritual y por lo tanto genera un desgaste muy fuerte. Dicho esto, quiero hacerles saber que hace aproximadamente unos 12, 13 años, mi matrimonio estuvo a punto de naufragar. Y bueno, todo esto empezó a partir de que mi esposa me dijo, Ricardo, yo no quiero seguir con el matrimonio, ya nuestros hijos habían volado, se habían ido de la casa, ahora viene esa etapa difícil cuando
un hombre y una mujer que han estado abocados a los hijos, que han estado abocados a la tarea y esto, lo otro, de repente se vuelven a ver y no están cerca, están lejos. La razón que esgrimió mi esposa fue, bueno, Ricardo, tú te casaste con la iglesia, me dijo. Tú te casaste con la iglesia, quédate con la iglesia. Eso fue lo que me dijo ella. Y el tema es mucho más profundo. Lo compartí con mayor detalle en una plenaria que me tocó dar allá en el Centro Cristiano Los Pinos, en Cúcuta, Colombia, con mi pastor y mentor, don Satirio dos Santos. Y ahí compartí lo que llamé en ese momento el camino de la restauración. Lo he hecho junto con mi esposa. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo logramos salir de ahí? Curioso, no había violencia, no había adulterio, pero había descuido, había simpleza. Y uno de los temas que trabajamos mi esposa y yo fue el tema del perdón. Este es el tema que quiero desarrollar con ustedes. Quiero sacar y hablarlo desde mi corazón, no desde la cátedra, no desde, pues, quiero tomar un texto conocido y tratar de potalizarlo para cada uno de nosotros desde una experiencia como la que vivimos mi esposa y yo, y como decimos acá en Costa Rica, y logramos contar el cuento. Eh, Logramos pasar aquel momento tan duro, tan difícil. Y quiero hablarles del perdón. Les presento en una pantalla, le pido a mi asistente que proponga el título sobre la base de eso. Voy a hablar de la gracia del perdón. Voy a hablar de esta palabra tan importante, la palabra gracia y la palabra perdón. El perdón es sanador, es restaurador, eh, eh, son palabras que necesitamos diariamente. Y yo quisiera venir al Evangelio de Mateo, capítulo 18, ya algunos se imaginarán que ese es el texto que íbamos a tocar, y voy a navegar por esas aguas, hablando un poco del perdón, tratando de refrescar. Estoy frente a ministros, estoy frente a gente que conoce la palabra de Dios, la cual por ser viva es eficaz, es filosa y espero que pueda tocar alguna fibra íntima de nuestro corazón. Leo de esta manera, a manera de introducción, verso 21 de Mateo 18. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, recordemos que Pedro no es un filósofo, Pedro no es un libre pensador, Pedro es un marinero ahora invitado por Cristo a ser su discípulo y está en ese proceso de formación. Así que lo que mueve a Pedro a hacer esta pregunta no es un vacío en el aire, no. Él Esto tiene nombre, tiene cara. ¿Quién? No lo sabemos. No sabemos si era su esposa, no sabemos si era su hermano, no sabemos si era Judas, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Pedro está, pues, decimos esto en Costa Rica, hasta el cuello. Hay alguien que lo tiene harto. Hay alguien que si no fuera porque él ahora anda con este maestro tan maravilloso, seguro ya hubiese agarrado del cuello, y lo digo intencionadamente. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Aquí interesante la pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7 veces? Un número para la época que doblaba al más optimista rabino que enseñando sobre perdón planteaba 3. Dice 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó a Pedro. Usted conoce que algunas de las traducciones plantean que la boca de Jesús lo que pronunció fue 70 veces 7. Eso es indiferente al final, porque básicamente cuando vemos este pasaje se habla de en un solo día. Así que si alguien viene y te escupe 77 veces en un día, dice, perdónalo. Y ahora Pedro, que estaba preocupado porque hasta cuándo,
está preocupado porque en la reserva interna él no tiene con qué. Es lo que le está diciendo Jesús, es absolutamente imposible para él. Nosotros tenemos aquí al frente algunas posibilidades. En el verso 1 hay luchas de poder intestinas, luchas de poder dentro del mundo cristiano. Por supuesto que sabemos que eso es una realidad. Preguntaron ellos quién es el más grande. Luchas de poder. Eso podría darnos una pista de qué estaba ocurriendo en el grupo. También abuso de poder. El verso 6 dice que cuando alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, alguien con más fuerza está lastimando a alguien con menos fuerza. ¿Qué está ocurriendo para que dentro del fuero interno de Pedro se haga esta pregunta? ¿A quién debo perdonar diaria y profundamente? Suele ser a quienes están más cerca de nosotros. La lista sería interminable: traición, humillación, fraude, calumnia, abuso, integridad. Para cerrar la introducción, resumo de academia la definición de perdón: remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda pendiente. Siervos y siervas de Dios, de las asambleas de Dios, la organización evangélica más grande del mundo. Les miramos con tanta admiración, con tanto respeto. Les miramos tratando de imitar tantas cosas de ustedes, que una vez más Dios envíe su palabra y nos sane. Señor, te pido, Padre, yo que soy también un caminante por este sendero, rezagado, sin duda alguna, eh, anhelando poder honrar el llamado que tú nos has dado. Quiero poner sobre la mesa la palabra perdón, abordada por tu gracia, por tu poder y por tu sabiduría. Una herramienta que necesitamos para nosotros mismos, para perdonarnos de tantos errores. Una herramienta que necesitamos para perdonar y traer perdón a nuestra familia y pedirle perdón a nuestra casa. Una palabra que necesitamos en la iglesia, porque la iglesia también es un campo de batalla. Una palabra que necesitamos en este mundo, en esta sociedad. Ayúdanos, Señor, a manejar esta herramienta de la manera correcta. Bendigo a cada hombre y mujer que está escuchando hoy y bendigo el esfuerzo de la pastoral de las Asambleas de Dios Colombia y los países que están también conectados acá. Bendigo esta iniciativa y que rinda fruto, Señor, al 100%. Que así sea, por Jesucristo el Rey, que así sea. Amén. Amén. Bien, quisiera básicamente invertirme a partir de la historia parabólica que Jesús contó. Quiero asumir, por supuesto, que todos hemos leído la historia con la que Jesús le respondió a Pedro. La historia de un rey que quiso poner a cuentas a todo el mundo en su reino. Esta historia fue contada ante la pregunta de Pedro acerca del perdón. Así que me permito desglosar aquella historia, tratando de ser fiel a lo que Jesús dijo y señalar del perdón 5 realidades. Lo voy a hacer de manera casi que mencionada. Aquí está la primera. El perdón, según Cristo, ante la pregunta de Pedro, el perdón inicia con una decisión. Escúcheme bien. Inicia con una decisión. No es tema de emoción, de sensación. El perdón es decisión. El perdón es algo que debe surgir de la parte volitiva de una persona, que sabiendo qué es lo que Dios quiere, emprende esa dirección. Voy por esto y decido perdonar. No es que siento, no es que me gustaría, no es que es emocionante, es
una decisión eminentemente de obediencia. Dice el verso 23. Jesús empieza cuando está dibujando el perdón, empieza diciendo en el verso 23, el reino de los cielos se parece a un rey que, atención, quiso, palabra clave, querer ajustar cuentas con sus siervos. Ajustar cuentas. Dijo, bueno, alto, voy a ver cómo estoy. Voy a ver cómo están los demás conmigo y cómo estoy yo con los demás. Voy a ponerme a cuentas. Atención, quiso significa querer, significa obedecer, es algo que viene de la voluntad. Jesús desea que el perdón se convierta en una actitud de vida, un estilo de vida, una manera de reaccionar. Valga decir en este punto que es vital entender que Pedro preguntó solo con el que me ha fallado a mí, pero cuando Cristo responde, le dice, no es solo de allá para acá cuando alguien te faltó, tienes que saber que a este tema se le entra preguntándose a quién le debo yo también. ¿Quién está en deuda? ¿Quién está lastimado, herido por mí? Nosotros, servidores de Dios, tenemos cuentas pendientes. Hay gente a la que debemos ir a tocarle la puerta y decirle, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Se requiere, si requiero de perdón, yo debo dar la cara, debo reconocer, debo verbalizar mi perdón y debo arrepentirme. A eso se refería el Bautista diciendo frutos dignos de arrepentimiento. Por supuesto, no sabemos si Pedro tenía habilidades matemáticas. Lo que sí sabemos es que estaba frío frente al reto de Jesús, porque hay ocasiones en que queremos que nuestra teología se acomode a nuestras sensaciones. Es que hay X que hemos repartido y eso está fuera del lugar. A ver, no debemos detenernos pensando si alguien se lo merece o no. Es que esto es lo que el Señor dijo. Tengo que ajustar cuentas. Esta, este ejercicio que está teniendo la familia ministerial de las asambleas de Dios es un ejercicio incómodo, por supuesto, de valor, no es solo de información. Jugué fútbol profesional durante 10 años. Me retiré a los 28 años para el llamado que el Señor hacía a mi esposa y a mí para entrar con todo al ministerio. Y una de las cosas que recuerdo es que cuando uno cometía una falta que estaba desproporcionada, se exponía a la tarjeta amarilla. Felicidades, ayer ganaron los colombianos. Se exponían a la tarjeta amarilla. Y si era muy violenta, a la tarjeta roja. 2 veces me sacaron la tarjeta roja en el primer año de que competí, con 17, 18 años, y el último año. Entré y me despedí con una tarjeta roja a lo largo de ese campeonato. Los cristianos, es lo que Jesús estaba diciendo, tenemos que sacar la tarjeta blanca, blanca. Es una actitud de vida, es una decisión. No voy a permitir que tus acciones envenenen mi vida. Tarjeta blanca. Permítame usar mi cuadernito de tarjeta blanca. Te saco la tarjeta blanca. Lo aprendí muy temprano. Yo conozco a Cristo a la edad de 21 años con una vida muy enredada. Jugaba en primera división desde muy temprano, 17 años ya tardíos para entrar a los 18. Y, y bueno, a los 21 años tenía una relación impropia con una mujer casada, cuyo esposo había sentenciado, donde vea a Ricardo, lo mato. Y bueno, y ahora tengo una experiencia con Jesucristo,
real, genuina, transformadora. Trago la Biblia todas las noches, tragando una experiencia poderosísima con el Espíritu Santo. Estoy encendido y preguntándole, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor me envió recuerdo un par de lugares, una tienda donde había robado, a pedir perdón y a pagar, y la más dura de todas, a tocar la puerta de un hombre al que, siendo amigo mío, lo cual dibuja la vileza de mis actos todavía más y retrata cuán bajo había caído como ser humano. Había traicionado a uno de los amigos del barrio y ir a su casa, a tocarle la puerta, a pedirle perdón por lo que yo había hecho. Cuando él abre la puerta y me ve ahí en la entrada, casi se cae, no la imaginaba, no la esperaba. Yo, muy tenso, muy asustado, le digo, mira, lo llamo por su nombre y le digo que por favor me perdone, que sé que me anda buscando y que le doy la razón para hacer lo que quiera, pero que en mi renacer espiritual, en mi vivencia y experiencia con Jesucristo, necesito venir mirándole a los ojos y pedirle perdón, perdón, hermano, perdón, amigo, perdón por lo que hice. Y después de dicho esto, haga lo que quiera. Dele, dele, aquí estoy. Era un momento de mucha tensión emocional. Así es, así es. Yo creo que hay cosas que de la fe cristiana que son digeribles. El tema del perdón es desafiante, al principio y al final, porque en el ministerio también se genera muchísima posibilidad de guardar cosas en el subsótano que no están bien. Segundo lugar, en segundo lugar, avanzo un poco más rápido. Lo segundo que veo es que el perdón en boca de Jesús para un discípulo suyo, un hombre que va a ser usado por Dios de manera poderosa, yo debo entender que el perdón es un proceso, que si bien empieza como una decisión, continúa siendo un proceso. Dice el verso 26, el siervo se postró delante de él. Atención, tenga paciencia conmigo. Verso 29, el compañero se postró delante de él. Ten paciencia, le rogó, y te lo pagaré. Y la palabra paciencia aparece dos veces en el dibujo que Jesús hace de la anatomía del perdón. La palabra paciencia es un proceso. Seguramente todos los que están mirándome, a los cuales vuelvo a saludar con respeto y con admiración, todos nos hemos cortado alguna vez, cocinando, haciendo alguna cosa, nos hemos cortado. Todos tenemos una cicatriz entonces, algunas más grandes, otras más pequeñas. Yo tengo una acá en el puño izquierdo, el puño derecho, tengo una cicatriz. Esta cicatriz que tengo ahí en mi puño me recuerda mis años de persona violenta. Me recuerda que fue un momento muy doloroso. Terminé en una patrulla, terminé en una celda. Me vienen tantas cosas a la mente. Se me infeccionó la mano, se me hinchó todo el brazo, una cosa terrible. Tuve temperatura, tuve que ser atendido ya no a un nivel normal de casa, tuve que ir a un hospital. Pero ahora la toco y ya no duele. Veo la cicatriz y me viene un recuerdo, pero este recuerdo no supura, no hay dolor, no hay. El perdón es como una herida que se abre en el alma, en el corazón, en la mente, es integral, a veces más profunda, a veces más grande. Pero yo debo entender que una vez que decido
empiezo un proceso. Un proceso que no es sencillo. La gente dice, es que todavía siento feo. Claro que vas a sentir feo, porque que yo vaya al hospital para que me cosan, me curen y que me inyecten no significa que ya estoy bien. Significa que el proceso empezó. Así que la lista puede ser, puede llevarme a mí hasta el vientre de mi madre. Y puedo pasar por mi infancia y juventud y luego entro al ministerio y Dios mío, es una cosa fuerte. Es un proceso, es un proceso. Y entonces, en este proceso paso por muchas etapas, tentaciones de juzgar. Debo recordar que solo Dios lo sabe todo. Paso por la necesidad de ser compasivo. Ese ejercicio importante de ponerme en los zapatos de otras personas, orar por la persona que me ofendió o a la que yo ofendí, orar por eso. Solo Dios en su gracia es capaz de hacer eso. Y el potencial de esto es inimaginable, este proceso. Esta mujer que habiéndose convertido allá en Vida Abundante, en nuestra casa aquí en Coronado, en Costa Rica, eh, en su proceso inicial cuenta cómo su padre la asumió como su mujer desde que era una niña. Una cosa aberrante, horrible, esta mujer que entendió que su única escapatoria era estudiar, estudió hasta que pudo irse de su casa. Todo en conocimiento de su mamá, lo cual hacía más duro aquello. Desde, desde que tenía 4 años, tenía recuerdos de abuso sexual de parte de su padre. Ahora una mujer profesional muy exitosa, gerente bancaria, una mujer casada con 2 hijos, conoce a Jesucristo y de a una el perdón. El perdón que recibió tiene que ser canalizado ahora en un proceso, el cual iba a iniciar cuando se enteró de que su papá agonizaba en un hospital. Fue allá, lo resumo, tocó la puerta, entró, se sentó al lado y le dijo, papá, desde los 4 años recuerdo el daño que empezaste a hacerme. Aquel hombre en aquella condición ya final, escuchando a su propia hija pronunciar esas palabras, pero especialmente cuando le dijo, y en el nombre de Jesucristo vengo a decirte que te perdono, papá, por el daño que me hiciste. Es algo que necesito hacer y es algo que necesitas recibir para que puedas pedirle también perdón a Dios por lo que hiciste. Las historias dramáticas usted tendrá igual más. Nuestra labor como pastores nos expone a 1000 historias como es. Es una decisión y es un proceso. Voy, en tercer lugar, el perdón es una consecuencia. Es una consecuencia. Verso 33. Vea cómo empieza el verso 33. No debías tú. Esto es una consecuencia. Algo ocurrió contigo. No debías tú. Usted conoce la historia. El hombre fue perdonado de un dineral y ahora sale del palacio y toma por el cuello a alguien que le debe cualquier cosa. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Es una consecuencia. ¿Qué significa esto? Que nadie puede perdonar si antes no ha sido perdonado por el cielo. El verdadero perdón baja de Dios y puede ser replicado en su dimensión humana a partir de la experiencia que hemos tenido con nuestro Señor. El perdón es una consecuencia. No debías tú haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti. Esto es para quien ha experimentado, asimilado y valorado el perdón de Dios. Implica que todo el proceso inicia reconociendo que vivo en una permanente deuda.
La falta de perdón me hace defensivo, me hace duro, amargado. Perdonar no significa necesariamente que una relación, atención, esto solo lo menciono, pero lo menciono basado en la misma Biblia. El perdón no significa necesariamente que la relación va a ser restaurada. Depende de si el ofensor se arrepiente, de lo cual no son solo palabras, sino que los frutos hablan. Puede haber perdón sin restauración del vínculo cuando el ofensor o la ofensora no se arrepiente. Entiéndase que es alguien que está hiriendo y lastimando a una persona, y lastima y lastima y lastima y lastima. El ofendido, según la palabra de Dios, debe perdonar, pero no siempre restaurar la órbita relacional que tenía. Ayer era la luna, pero por tu actitud de daño hacia mí, hacia los míos, y por amor hacia mí mismo, ahora eres Plutón allá. Dice Lucas 17:3, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Ojo, ¿qué estaría diciendo el Señor? ¿Que ahora estamos contradiciéndonos? El perdón es siempre. El vínculo en el nivel que estaba, no siempre. Depende del verdadero arrepentimiento. Es impresionante la historia de Gail Haggard. Gail Haggard es la esposa de Ted Haggard, que hará unos 10, 15 años fue un escándalo como el de Jimmy Swaggart, muy fuerte, porque Ted Haggard era el presidente de la Alianza Evangélica Norteamericana, pastor de una mega iglesia en Colorado, pastor de casi todo el staff de Enfoque a la Familia allá en Colorado, un hombre con una influencia mediática tremenda, y un día aparece que un hombre prostituto lo acusa de ser el amante de este famoso pastor. Uno de esos escándalos horribles, dolorosos, sumamente tristes. Dice en la carta pública que ella planteó, lo único que quiero que sepan es que amo a mi esposo Ted Haggard con todo mi corazón. Estoy comprometida a él hasta que la muerte nos separe. Empezamos este viaje juntos y por la gracia de Dios lo terminaremos juntos. Él es la evidencia pública de que toda persona necesita un Salvador. Ella publicó esta carta realmente impresionante. Les he seguido la pista, todavía están juntos, parece ser que abrieron una iglesia, pero una de las cosas más dramáticas es una fotografía de ellos como familia. Ya los hijos han crecido, algunos se casaron, ya son abuelos. Es impresionante lo que el poder de Jesucristo es capaz de hacer. Es realmente impresionante lo que Cristo es capaz de hacer con un hombre y una mujer que se arrepiente. Gracias, Peri, por la foto que plantaste ahí. Voy con las últimas dos. Termino en breve. En cuarto lugar, el perdón, según el dibujo de parábola de Cristo, es una urgencia. El perdón es urgente. Es algo que no debería dejar para mañana, que no debería dejar para cuando sienta, cuando se me aparezca. El perdón es algo urgente porque el odio, el rencor, el resentimiento es ácido que quema la entraña de una persona que está ahí por dentro saboteando mi vida integralmente espiritual, afecta mi salud, afecta mis relaciones, me limita. El perdón es liberador, es una urgencia.
Vean lo que dice el verso 34. Dice, y enojado, hablando del rey, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Recuerde que Jesús estaba respondiéndole a Pedro y hace un dibujo parabólico, y una de las cosas que dice es que la falta de perdón, cuando alguien no actúa en consecuencia, es alguien que será torturado. Es urgente, yo necesito salir de esa cárcel. Dios quiere que yo salga de esa cárcel. Mi amado, mi amada hermana, el odio, el resentimiento, la amargura son ácidos destructivos en nuestra vida. Es como cáncer del alma. Consume nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra energía. Es capaz de destruirnos física, emocional y espiritualmente. Alguien dijo que por cada minuto de odio perdemos 60 segundos de libertad. El acto de perdonar es urgente y trae un beneficio en primer lugar a mí antes que a la otra persona. Entonces, ¿por qué me urge perdonar? Por mi salud, por mi apariencia, por mi libertad y por mi vida. ¿Por qué? Te di 4 razones: salud, apariencia, libertad y vida. Por eso necesito perdonar. Así que cada uno de nosotros que vive en sus zapatos y somos caminantes de este sendero, tenemos que preguntarnos, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a ponerme esa oportunidad? Y si no la veo rápido, voy por ella. Porque odiar es, dijo alguien, un veneno que yo tomo pensando que le va a hacer daño a otra persona. No, no funciona así. Mi suegra, que era la ya goza de Dios, la encargada de la cocina en la iglesia, tenía una hielera, la cual alguno de los ministerios solicitaba. La tarea permanente era, la usas en jóvenes o en mujeres o en lo que fuera, y si por favor la limpian bien y la devuelven. Eso es todo lo que pedimos. Así fue siempre. Pero en aquella oportunidad, uno de los grupos que la usó eh, le dejó un poco de carne para asar en la hielera para que mi suegra pudiera disfrutarlo, pero no le avisaron. Ella asumió que una vez más venía nítidamente limpia y la guardó. La próxima vez que aquella tapa se abrió, ya usted podrá imaginar cómo huele la carne podrida. Mi hermano, mi hermana, familia de Dios. Asimismo es el aliento de personalidad, el aliento ministerial que usted y yo podemos llegar a tener cuando albergamos dentro de nuestro corazón odio, resentimiento y amargura en contra de alguna persona. Y esto me lleva al último concepto. El último concepto es este. El perdón es un milagro. Según Cristo, en su dibujo, el perdón a su manera, no el perdón verbal nada más, no el perdón barato, no este perdón polite, no esto de, disculpa porque te majé el zapato, o ese perdón que nace de labios. Eso es posible, pero eso es barato y no produce prácticamente nada. Es una palabra como podría ser una bala de salva, no produjo nada. El perdón verdadero es un milagro, es un milagro. Dice el verso 24, cuando Jesús está dibujando todo esto, que se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Miles y miles. La figura es abrumadora. Hace que el primero diga, tenga misericordia de mí, tenga compasión de mí, téngame paciencia. Era una deuda
impagable. De hecho, se plantea que será una deuda generacional. Ni siquiera todas las generaciones que le seguían hasta sus nietos podrían pagar la deuda que se tenía. El perdón es sumamente costoso, es muy caro, es imposible el nivel de perdón del que habla Cristo a un nivel meramente humano. Es que orar por quien nos persigue y bendecir a quienes nos ofenden implica que aquí hay algo que nosotros no entendemos. Aquí hay algo que nos supera por mucho. El Señor está hablando y enseñando sobre un perdón basado en la gracia. Por eso se llama la gracia del perdón esta reflexión. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar desde la perspectiva eminentemente humana? No es natural. Familia, no es natural. Somos propensos al resentimiento. No es justo. Nuestro sentido de justicia pide venganza. No es fácil. Es más fácil odiar, eso nos sale gratis. Pero cancelar una deuda, decirle a alguien que no me debes nada, oh, eso no es. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Así que antes de concluir orando, le voy a pedir a mi asistente, a la cual le agradezco su trabajo, que nos pase este pequeño video. Preste atención, por favor. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Those tears and a statement he made to the court later that day were as close to showing real remorse as Gary Ridgway had ever come. Este pequeño video que habla de un asesino en serie en los Estados Unidos y que fue confrontado por los familiares de sus víctimas. Hay una parte humanamente normal de gente que le desea lo peor, pero hay un milagro. Este señor que parece, no sé cómo le dicen en Colombia, un colacho, un San Nicolás, este señor cristiano le dice: yo no soy uno de los que lo odia, aunque usted me lo ha hecho difícil. Me ha hecho difícil vivir lo que creo. Creo que no requiere mucha explicación un momento tan dramático como ese, pero qué impresión cómo un hombre malvado, profundamente malvado, asesino, es sacudido en sus entrañas por el perdón genuino de un hombre que le pertenece a Dios. Así debemos caminar nosotros. Concluyo. Alguien dijo que hay algo de bestia en matar, algo de humano en juzgar, pero algo divino en perdonar. Que Dios nos ayude. Nuestra gran necesidad es la del perdón. Por eso Dios envió a un perdonador. Envió a su Hijo.
Y con razón el Bautista, cuando lo vio, levantó las manos y dijo, ese que está allí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el perdonador por excelencia. Y el profeta Miqueas 7:18 dijo, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros. Qué Dios maravilloso. Concluyo. ¿Tienes a alguien agarrado del cuello? ¿Alguien me tiene agarrado del cuello a mí? Bueno, son preguntas válidas cuando se aborda un tema como este. El ministerio es difícil, complejo. Uno no puede pasar por las realidades del ministerio sin serias invitaciones al resentimiento, porque nuestra humanidad aflora más a menudo de lo que quisiéramos admitir. Pero sigo preguntándome, ¿cómo habrá mirado Jesús a Pedro en aquel famoso patio de Anás, después de que Pedro había dicho, no lo conozco, no lo conozco? Era uno de sus íntimos. Lo volvió a ver y dice que Pedro lloró profundamente, amargamente, lloró. Porque la mirada de Jesús no es de juicio condenatorio, es de gracia perdonadora. Y esa forma de vivir es la que debemos replicar cada uno de nosotros. Todas las reflexiones deberían generar tarea conductual. Yo debería tomar algunas decisiones. Ayer que estuvimos hermosos, lo digo delante del Señor al que sirvo, hermosos. La salud es el anhelo de Dios para nosotros. Así que me voy a permitir hacer una oración y con esto me despido. No sin antes de agradecerles por regalarme la oportunidad de compartir con ustedes, familia. Se les quiere mucho, se les admira un montón y me siento muy agradecido por esta oportunidad. Señor, gracias porque eres bueno. Quiero pedirte, Padre, que una vez más tu palabra nos sane. Envió su palabra y lo sanó. Que eso sea cierto, Señor, en nosotros. Padre, escarba en nuestro corazón. Si hay alguna semilla de amargura y resentimiento producto de una cuenta no saldada, tú eres el Dios de las cuentas saldadas. Tú eres el que quiere, Señor, que nosotros imitemos el hecho de que nos miraste a los ojos, nos arrebataste la factura que Satanás y el infierno tenían en contra de nosotros y la clavaste en una cruz para que nosotros pudiéramos ser libres. Libres no para hacer lo que nos da la gana, sino libres para hacer lo que debemos hacer, y es caminar en tu santa y preciosa voluntad. Así que bendigo a cada hombre y mujer que están al frente de esta pantalla en este momento. Bendigo, Señor, este esfuerzo ministerial que busca, Señor, levantar a los hombres y mujeres que te sirven como ministros. Y Padre, te pido, bendícenos con la libertad del perdón. Ese perdón que al haber sido recibido, busca la forma de replicarse en las personas que nos han lastimado y en aquellos a quienes nosotros hemos ofendido. Permítenos caminar, Señor, por las arenas ministeriales, navegar las aguas ministeriales como hombres y mujeres de paz y de perdón. Te pido, Señor, sana mi vida. Sáname, Señor, hasta las entrañas, hasta la médula. Sánanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a honrarte. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque eres fiel.
y que, como dice tu palabra, Señor, en el libro de Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No quiero vivir con el pan de ayer. Quiero lo nuevo que tienes tú para mí y que no pocas veces se ha visto retenido por mi falta de perdón, por mi falta de acción, porque de repente salí del trono para agarrar a alguien del cuello y te pido que me perdones por eso. Padre eterno, tu palabra está viva y por lo tanto actuará de maneras versátiles y diferentes en el corazón de cada uno de nosotros. Esa es mi esperanza, solo por el nombre de Jesucristo, quien abre el cielo para nosotros, hoy y siempre. Que así sea, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, que Dios los bendiga y los dejo con la esperanza de haber sumado algo a su caminar ministerial y agradecido por este honor.